Pero en este caso voy a hablar sobre la educación sexual. La educación integral es una estrategia fundamental de prevención, lo cual permite promover relaciones responsables, reducir el embarazo no planificado, prevenir infecciones de transmisiones sexuales, fomentar el respeto y la toma de decisiones informadas. Como segundo punto voy a hablar sobre la planificación familiar. Bueno, en este caso la planificación familiar ayuda a las personas o parejas a decidir el número de hijos y el momento adecuado para tenerlos. Es considerado una de las intervenciones más efectivas en la salud pública. Bueno, como en este punto tenemos lo que es el método anticonceptivo, que es un preservativo tanto masculino como femenino, el método hormonal, que es las pastillas, implantes, inyecciones, y lo que es el método intrauterinos, que es el té de cobre y el té hormonal, y por último métodos definidos como ligadura de trompas y la vasectomía. Como último punto voy a hablar sobre el rol de enfermería en la promoción de salud. La enfermería contribuye significativamente a reducir el embarazo no deseado y complicaciones relacionadas con el aborto mediante educación, prevención y atención integral. Tenemos lo que es la educación, lo cual brinda información clara sobre sexualidad y anticoncepción. Realiza charlas educativas en escuelas y comunidades. Tenemos lo que es la consejería, orientar sobre métodos anticonceptivos, promover decisiones responsables e informadas, prevención e identificar factores de riesgo en adolescentes y mujeres vulnerables, detectar violencia familiar o sexual, lo que es la atención integral, lo cual brinda atención humanizada y confidencial, el apoyo emocional a los pacientes y por último lo que es la promoción comunitaria, lo cual participa en campañas de salud sexual, coordinar programas de planificación. Ahora podemos ver, seguimos con el tema impacto psicosocial en la paciente y en la familia. En la paciente se va a evidenciar el duelo, ¿no? Que por la misma tristeza, por el mismo procedimiento, va a sentir culpa, rechazo, tristeza, ¿no? Ese es el duelo. El estigma, el que dirán la sociedad, va a haber una discriminación, rechazo. También en la salud mental, cómo va a estar su salud mental de esta paciente, puede haber un riesgo de depresión, ansiedad, estrés postraumático, como acá podemos ver en la imagen, necesita una terapia psicológica, apoyo psicológico, pero no necesariamente la paciente lo va a buscar. Ella necesita y para ello también sus familiares lo van a evidenciar y también por quizás la vergüenza, el que dirán, la culpa, la tristeza que pueda sentir la paciente. Y como último, el afrontamiento, que este puede ser adaptativo por la búsqueda de apoyo, resiliencia o ineficaz, que va a haber un aislamiento por el que dirán, y la negación también que se le puede dar, pero mayormente está la familia. En la familia va a haber un apoyo emocional, apoyo familiar, que es el primer lugar al que nosotros acudimos mayormente. Además, esto va a facilitar la recuperación emocional. También se pueden evidenciar en la imagen conflictos. Va a haber una diferencia de opinión, se va a sentir la tensión por las diferencias de palabras que se tiene también por el mismo tema que se está tratando. Ahora en la tercera imagen se puede ver un estigma compartido, el que dirán, o también puede haber un rechazo social, también o por ellos mismos. También en la cuarta imagen se puede ver el duelo compartido. La pérdida la viven en conjunto, en familia, ¿no? Con necesidad también de comunicación abierta y con ello también mayor eficaz de poder sobrellevar esta situación. Bien, acá continuamos como diagnósticos NANDA. Como primera imagen vemos el aislamiento social. Este representa la soledad y el retraimiento. Refleja el miedo al juicio social. Como segunda imagen, el afrontamiento ineficaz. Acá la paciente muestra dificultad para manejar el estrés, recurriendo a conductas de riesgo, como consumir alcohol o medicamentos.
se automedica. Acá como tercera imagen podemos ver la baja autoestima situacional. Acá la paciente se observa en un espejo roto, con palabras como culpa y fracaso. Esto simboliza también la pérdida de confianza. Y como última imagen, podemos observar la ansiedad. Se visualiza la tensión mental con símbolos de alarma y preocupación constante. Dando a continuación, para el siguiente tema de esta exposición vamos a hablar sobre la perspectiva internacional y los derechos humanos relacionados con el aborto, encargado de la alumna Fidel Abril Sayala, la expositora presente. Bueno, acá nos vamos a enfocar en lo que se establecen organismos internacionales como la OMS, la OPS y el CID y cómo dará sus diferentes puntos de opiniones sobre el tema del aborto. Además, explicaremos cómo diferentes países abordan este tema y cómo eso se relaciona con los derechos reproductivos y sexuales, dando un enfoque desde la enfermería y también sobre la atención en la salud. Como primera parte de este tema tenemos ¿qué es el aborto desde la perspectiva internacional? Bueno, el aborto está definido como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero. A nivel internacional, el aborto no solo es visto como un procedimiento médico, sino también como un tema relacionado con derechos humanos, salud pública, igualdad de género y acceso a la salud. Diversos organismos internacionales consideran que cuando el aborto es inseguro puede poner en riesgo la vida y la salud de la gestante. Ahora vamos a hablar sobre comparaciones internacionales sobre el aborto. En distintos países existen diferentes respectos al aborto. Por ejemplo, están los países donde el aborto es legal en la mayoría de casos. Estos países son Canadá, España y Argentina. En estos países se permite el aborto bajo determinadas semanas de gestación y con supervisión médica. Pero así como tenemos un país donde lo permite, hay países con restricciones mucho más severas. Tenemos el ejemplo de El Salvador y Honduras. En estos casos existen fuertes limitaciones legales y penas relacionadas con el aborto. Entonces, Perú, ¿dónde se encuentra? Bueno, Perú está en la situación que él permite lo que es el aborto terapéutico. Y acá el aborto terapéutico en el Perú es legal únicamente cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o amenaza con causarle un mal grave y permanente. Tenemos el caso Mila. Este caso fue reciente sobre un aborto en una menor de edad. Estos hechos ocurrieron en julio del 2023 a una menor de 11 años que fue embarazada producto a través de un abuso de su padrastro en Iquitos, Loreto. Este caso sonó demasiado y principalmente generó lo que es un debate y al mismo tiempo toda la nación se comenzó a preguntar sobre dónde están los derechos de la menor, la protección mental de su salud y el acceso al aborto terapéutico y qué pasó en esto del abuso infantil hacia este menor. Entonces, este caso es donde se solicitó el aborto terapéutico, ya que estaría perjudicando, pero al mismo tiempo lo que es causarle un mal grave y permanente a la menor. Todo esto inició también el debate porque vio una negativa inicial, ya que la junta médica del hospital que estaba encargado de este caso negó el aborto, argumentando que el abuso no estaba dentro del protocolo. Un protocolo que al ser noticia todo lo que es la nación comenzó nuevamente su debate. Al final terminó teniendo un desenlace que tras una fuerte presión social, Perú, haciendo lo suyo, hablando de cómo esto ocurrió y por qué no le dan ese beneficio a una niña que no tuvo nada que ver ahí, entonces vio una intervención de organizaciones internacionales como la ONU y la UNICEF y un pedido del Ministerio de la Mujer. La menor fue trasladada a Lima. Una segunda junta médica del Instituto Nacional Materno
perinatal aprobó el procedimiento. Entonces, eso es lo que tenemos en la parte de Perú, donde se- el caso generó, como se menciona, un debate nacional sobre sus derechos de la menor. Ese tipo de casos muestran cómo el aborto terapéutico no solo se relaciona con la salud física, sino también el bienestar psicológico y emocional del paciente. Como un comentario que tengo es que considero que en estos casos se evidencia la importancia de que el sistema de salud actúe con rapidez, con respeto y principalmente con empatía hacia la paciente, ya que acá estamos viendo los derechos humanos y especialmente enfocados a un menor de edad, que son víctimas de estos abusos. Entonces, acá fue un caso muy conocido que tuvimos en Perú llamado el caso Milei. Ahora sí, damos continuación con el siguiente tema. Ahora sí, la OMS considera que el acceso a servicios de aborto seguro ayuda a disminuir la mortalidad materna, las infecciones, las hemorragias y los abortos clandestinos, que si nos enfocamos en Trujillo, salió recién hace una semana la noticia sobre un aborto clandestino que se estaba realizando a una joven de 19 años. Y entonces eso lo quisiera evitar la OMS, porque muchas veces, como se mencionó al inicio, los abortos llegan a ser inseguros porque pueden perjudicar la vida de la madre o de la gestante por diversos temas. Entonces, además, se recomienda que tengan atención médica segura, información clara respecto a la privacidad, porque tampoco se va a ir difundiendo de que fulanita tal se quiere hacer un aborto y eso no está bien, porque siempre tiene que haber confidencialidad del paciente y de toda su información que llegue a nosotros como personales de salud. También tenemos lo que es el trato digno y sin discriminación. La importancia de enfermería es que el personal de enfermería debe brindar cuidado humanizado, apoyo emocional y atención ética, respetando siempre la dignidad de la paciente. Ahora, ¿qué dice la Organización Panamericana de la Salud? La OPS indica que el aborto inseguro continúa siendo un problema de salud público en América Latina. La OPS se relaciona este problema con falta de educación sexual, embarazos no deseados, violencia sexual, problema o acceso a anticonceptivos y desigualdad social. Por ello, la OPS promueve educación sexual integral, planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos y atención post-aborto seguro. Relacionado con la enfermería, el personal de enfermería cumple con un papel importante en la prevención, la orientación educativa y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Y finalmente, ¿qué dice la Corte Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, la Corte Internacional de los Derechos Humanos define las relaciones que hay de la salud, la dignidad, la vida privada y la autonomía reproductiva. El CID sostiene que las mujeres deben recibir atención médica segura, sin discriminaciones, con confidencialidad, respetando sus derechos humanos. También se considera que negar atención médica en determinadas circunstancias puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Hasta ahorita, como hemos podido oír de las tres organizaciones, lo principal siempre va a ser la educación, brindar privacidad y al mismo tiempo siempre va a estar la confidencialidad del paciente, que es algo que siempre se maneja en nosotros, que es desde ahora que somos estudiantes hasta que somos profesionales, se nos va inculcando poco a poco que la confidencialidad va a ser lo principal, porque así el paciente va a poder confiar en nosotros y nosotros vamos a poder ayudar al paciente. Ahora vamos al siguiente tema, que es... Ahora vamos a continuar con el tema del rol de enfermería desde la perspectiva internacional. Pues bueno, desde el enfoque internacional, el profesional de enfermería debe brindar una atención integral y humanizada, respetar la confidencialidad
paréntesis, es algo que estamos escuchando muy seguidamente, que siempre recuerdan que va a ser principal. Bueno, también hay que ofrecer apoyo emocional a los pacientes, educar sobre la salud sexual y reproductiva. Pueden decir, paréntesis nuevamente, pueden decir, pero ¿cómo vamos a educarlos? ¿Eso no está encargado de alguien más? No, porque recuerdan que sí, sea como sea, van a llegar a consulta con nosotros, el personal de enfermería, capaz un triaje o algo, o tal vez en nuestros propios consultorios. Y por eso ahí viene, cuando hay confidencialidad y el paciente llega a confiar con nosotros, nos va a contar diferentes temas. Y dentro de esto nosotros podemos llegar a orientarlos. Dentro de esto podemos educarlos sobre su salud sexual y reproductiva y también derivarlo con el obstetra para que les pueda dar una planificación familiar, ya que ellos se extienden más en el tema. Así vamos a mano siempre con otros especialistas que están relacionados en el área de salud, porque no siempre trabajamos solos, sino que también trabajamos de mano con el resto de profesionales de la salud. Ahora sí, vamos a regresar con lo que es desde el enfoque internacional. Nos habíamos quedado en la reproducción sexual. También está el prevenir complicaciones y actuar con ética profesional. Además, la enfermería cumple con un rol esencial en la promoción de la salud, la prevención de embarazos no deseados, la planificación familiar y la educación sexual. Todo ello debe relacionarse respectivamente con los derechos humanos y la dignidad de cada paciente. Entonces, ¿vemos solo esto? No, vamos a seguir con nuestro último punto de este tema, que es la relación entre el aborto y los derechos humanos. El aborto se relaciona con distintos derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad, derecho a la privacidad y derecho a no sufrir discriminación. La Organización Internacional señala que las mujeres deben tener acceso a información y atención médica adecuada para proteger la salud física y mental. Sin embargo, este sigue siendo un tema controversial debido a factores éticos, religiosos, culturales presenciadas en cada sociedad, porque siempre va a haber un factor diferente en cada sociedad que va a implicar mucho en cómo la persona se va a influenciar. Bueno, ahora sí, finalmente damos a continuación las conclusiones. Llegando a esta última parte de la exposición, vamos a hablar sobre las conclusiones que hemos tenido relacionadas con el aborto, que se llegó a un tema muy complejo, que siempre ha sido así. El aborto ha llegado a ser un tema muy complejo en debates sobre el proaborto, posaborto, y bueno, acá hemos visto cómo se involucran los aspectos legales, éticos, clínicos, psicológicos y sociales. Además, esta exposición se abordó el marco legal del aborto y sus implicaciones para el personal de salud, así como los principios de bioética, de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. También se explicó la objeción de conciencia de enfermería y sus limitaciones éticas y legales. Además, se desarrolló el rol de enfermería en la atención pre y posaborto, destacando la importancia de la valoración, educación, manejo del dolor y apoyo emocional. Igualmente, se revisaron los tipos de aborto, sus principales complicaciones clínicas, como hemorragias, infecciones y shock. Por otro lado, tenemos que se analizó el aborto como un problema de la salud pública relacionado con la educación sexual, la planificación familiar y la prevención. También se reconoció el impacto psicológico y social que puede generar tanto en las pacientes como en la familia. Y finalmente, también vimos cómo el aborto se ve desde las diferentes perspectivas internacionales a través de los organismos como la OMS, la OPS y el CID, resaltando la importancia de proteger los derechos humanos, garantizando una atención segura y promover el respeto en la dignidad, salud y bienestar integral de las personas. Entonces, para concluir oficialmente este tema que hemos estado relacionando en conjunto con todas mis compañeras, es que más allá de las diferencias legales,
legales, éticas o culturales. El verdadero objetivo de la atención en la salud debe ser siempre proteger la vida, dignidad, la salud y los derechos humanos de cada persona, brindando un cuidado profesional, ético y humanizado. Muchas gracias por prestar atención. Espero les haya gustado este video. Entonces, hasta la próxima.